tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar de este gran tema, abarcativo tema, que es la inmunidad. Y desde qué lugar uno mira y escucha la inmunidad. Todos tenemos alguna hipótesis o teoría, todos tenemos alguna idea de lo que estructura la inmunidad, lo que la favorece, lo que la deprime, pero para este tema, tal cual les dije, vamos a estar con el doctor José Luis Bonet, médico, psiquiatra, director de la maestría de psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad Favaloro y un gran tipo. Nos vemos. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Hola José Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Molly? Muy bien. El doctor José Luis Bonet, tal cual les dije, acá con nosotros, honrándonos con su presencia. ¿Cómo estás, José Luis? Y la verdad que muy bien, atravesando lo mejor posible la pandemia y la cuarentena, con mucho trabajo, con cambios de actividades, con cosas nuevas y, en fin, es una especie de vaivén emocional, ¿viste, Molly? Pero despertás mi curiosidad, ¿cómo cambio de trabajo, mucho trabajo? Contanos qué estás haciendo. Y, por ejemplo, los cursos que uno daba, que eran cursos presenciales en la universidad, se han transformado todos en cursos virtuales. Claro. Así que tuvimos que aprender a utilizar el Google Meets, por ejemplo, o el Zoom, o el Skype. Yo pensé que éramos únicos, Nacho, que nosotros usábamos el Google Meet, pero vos también usás el Google Meet. Sí. Y atender pacientes que antes eran la mayoría presenciales, aunque algunos virtuales, por ejemplo, que vivían en el extranjero o en algunas provincias alejadas, pero eran poquitos. La mayoría eran presenciales y ahora la mayoría son virtuales. Absolutamente, claro que sí. Yo atiendo todos los pacientes por teléfono. Todos, no hago presencial, para nada, porque soy una persona de riesgo. Aparte de arriesgada, soy de riesgo. Yo cumplo con la cuarentena, la verdad que cumplo. Sí, yo también. Lo mejor que puedo. Hace mucho que no veo a mi madre, a mis hijos hace mucho que no me reúno. ¿A tus hijos no los ves? No. ¿Qué son grandes? ¿Viven independientes? ¿Qué Sí, son? viven independientes. Uno tiene 32 años, vive con su pareja, y el otro 28. Parece más jovencito, José Luis. O te casaste muy joven, tenés hijos muy grandes. No sé, un poco y un poco. Un poco y un poco, ¿no? Sí, sí. Y los ves por videollamada, Claro, por por Google Meet, videollamados. a los chicos. Sí, por videollamados y alguna que otra vez en la calle que les he tenido que llevar algo, porque yo soy personal esencial. Yo sigo atendiendo Favaloro en el centro de estrés. Desde el primer día seguimos atendiendo. Esto es muy importante porque no te presenté como que atendés el centro de estrés en la Favaloro. Claro. ¿Y qué es el centro de estrés? Y bueno, es un centro de un consultorio que nos ocupamos de atender a los pacientes. Inicialmente eran los pacientes que con problemas cardiovasculares, y nosotros investigábamos y atendíamos la parte psicológica, los aspectos vinculados a las enfermedades cardiovasculares. Después la fundación se transformó en un centro polivalente, así que ahora estamos atendiendo no solamente pacientes con enfermedades cardiovasculares, sino con
sí, con otras patologías, claro. Ahora, vos te diste cuenta que bajo el título de estrés hay mucha patología psiquiátrica y diciendo que está estresado o que está, sí, estresado. Pero Bueno, en pero realidad son bipolares, son panic attack, son histerias graves, crisis de angustia importante. ¿Por claro, qué se le dice ese, centro de estrés? ese es el tema central. O sea, el estrés es un mecanismo que finalmente, si se mantiene a lo largo del tiempo, de una manera muy intensa, genera consecuencias. Esas consecuencias son las enfermedades, que pueden ser mentales o físicas. Física. Entonces, nosotros en el centro tratamos de detectar los estadios tempranos antes de que se transforme en una enfermedad. O, Ajá. ¿entendés? Eso en primer lugar sería como una Ajá. especie de detectar, digamos así, estadios tempranos de la sobrecarga, cuando el sujeto está en sobrecarga, porque de seguir así se va a transformar en una enfermedad. Claro. Nosotros intentamos detectar estadios tempranos, digamos, antes de que se transforme en una enfermedad, trastorno de ansiedad, o etcétera, etcétera. Pueden hacer prevención Es lo tratando que el tratamos de estrés. hacer, o sea, cuando la Claro. persona consulta por, digamos, pueden ser en general o por síntomas más físicos, que serían dolores o cansancio o, digamos, falta de energía o insomnio o dificultades sexuales. Es decir, cuando todavía no se transformó en una enfermedad, pero el cuerpo está empezando a decir que la resistencia, digamos que se está agotando. ¿No es Se está cierto? cansando el cuerpo. Se está cansando, exacto. Se Yo está siempre pongo... Bueno, por ejemplo, esta cuarentena tan extendida, como vos decís, no puedo ver a mis hijos. No sé si tenés nietos, José Luis. No todavía. Yo no puedo ver a mis nietos, tengo muchos nietos divinos, salvo mi nieto que me hace de productor técnico, es un capo, es el mayor, pero realmente no puedo ver a mi bisnieto, que es una cosa divina, y realmente cualquier problema que sucede en la cuarentena, porque siguen sucediendo problemas, Sigue. discusiones familiares, problemas con exparejas, problemas con actuales parejas, también dan un nivel de estrés que dan insomnio, somatizaciones, dolores, y ahora con el asunto del coronavirus, cuando la gente se siente media cansada o se siente que le duele algo, enseguida piensa que es coronavirus. Y Habría sí, que la verdad. diferenciar bien del estrés del coronavirus. Y sí, porque la verdad que estamos todos con temor, para todos no, pero Claro. la gran mayoría, sí, con No, temor. no, escúchame, José Luis, estamos todos con temor, más o menos disimulado, negado, renegado, como estos tarados de San Martín de los Andes, o los bares que se agolpan, que son renegaciones, para mí son conductas psicóticas las que tienen de la negación de la cuarentena. Sí, Porque negar la cuarentena es negar que hay un virus que no sabemos cómo domarlo, ¿no? eso es verdad, exactamente. Si bien se conoce mucho, todavía hay mucho por Claro. conocer que no se No, conoce, digamos, no, ¿no? no. Sí. Vos sabés que yo dije que íbamos a hablar de inmunidad. Sí. ¿Querés generosamente brindarnos algo de inmunidad?
No, no que nos brindes inmunidad. Algo teóricamente y clínicamente acerca de la inmunidad. Y es sí, porque tiene mucho que ver con el coronavirus. Porque el sistema inmune, digamos, tiene dos funciones fundamentales. Una es discriminar, es decir, separar, identificar lo propio de lo ajeno, de lo que no es propio. Ajá. Esa es la función fundamental. ¿No es cierto? Es como una especie de sensor de la identidad biológica, ¿no? ¡Qué maravilla! Eso por un lado, ¿no es cierto? Y la segunda función fundamental es, una vez que se detectó lo que no es propio, ya sea un patógeno, un virus, una bacteria o un órgano en un trasplante, por ejemplo, ¿no? Trata de eliminarlo. El sistema inmune trata de eliminar eso que no es propio. Claro. Ahora, tiene dos ramas fundamentales. Una rama que se llama inmunidad inespecífica o innata o natural, y una rama específica o aprendida. Esta rama innata es una rama que detecta de una manera, es como el policía de la esquina. Es el que primero detecta lo que sucede. Son unas células que se llaman macrófagos, detectan en términos inespecíficos y envían señales al cerebro. Le mandan un WhatsApp al cerebro. Ah, claro, ahora estamos ayornados, todo WhatsApp. Ese WhatsApp se llaman citoquinas. Entonces el cerebro toma nota que en un lugar del cuerpo hay un invasor, un agente patógeno. Claro. ¿Cierto? Y la otra rama, que es la rama específica, son los linfocitos. Estas son células del sistema inmune que van a la escuela. ¿Son esos linfocitos T? Exactamente. Ah, ¿viste? Estos son las células del sistema inmune que aprenden y tienen memoria. Son la base de las vacunas. Son los linfocitos que producen los anticuerpos, ¿no? Entonces, cuando entra el virus, se activa esta rama innata o inespecífica y empieza a producir citoquinas proinflamatorias. Se llaman así. Empiezan a producir una inflamación para eliminar el virus. Ahora, y lo ametralla al cerebro con información. Le llega al cerebro, y entonces el cerebro despliega una respuesta. El cerebro es el coordinador central. Claro. ¿Entendés? Entonces despliega una respuesta defensiva, adaptativa, que se llama estado de malestar general, que es una respuesta conductual, que es ese estado que tenemos cuando tenemos una gripe. Nos sentimos enfermos, es un estado subjetivo de malestar, y que tiene cansancio, dolor, desgano, queremos dormir nada más, queremos estar en la cama tapaditos. Es una reacción del organismo y al mismo tiempo sube la temperatura, es decir, hay fiebre y toda una serie de cambios metabólicos para optimizar la manera de defenderse del organismo. O sea, toda la energía nuestra está dispuesta, el cerebro la dispone para defendernos y eliminar el germen. En el COVID, por ejemplo, se genera, los pacientes más graves, ¿cierto?, los que están en terapia intensiva y necesitan ser intubados, se genera una reacción excesiva inflamatoria que se llama tormenta de citoquinas. Hay una reacción exagerada que no puede ser controlada, ¿no? Ese es el estadio más grave. Primero el pulmón se inflama y después hay una falla de diferentes órganos. Por eso que se dan corticoides, que es uno de los tratamientos más efectivos contra la... No sabía que se daban corticoides. Exactamente. ¿Qué cosa absurda está pasando?
no hablan de los tratamientos que hacen, o hablan de la respiración artificial, o hablan de la vacuna, pero no hablan de los corticoides. No te creas, Molly, se he dicho mucho. No, mirá que yo leo. Primero prohibieron el ibuprofeno, ahora están haciendo tratamientos hasta en nebulizaciones con ibuprofeno, y de los corticoides no se habla. Te digo, a nivel público, popular, no se habla. Pero se hablará en ámbitos médicos. ¿Por qué se dan corticoides? Porque los corticoides son son medicamentos que tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. No hay como yo digo, no hay con qué darle a los corticoides como antiinflamatorio, pero han hecho, por ejemplo, que tengan mala prensa. La gente tiene miedo de tomar corticoides porque todo está distorsionado, ¿te das cuenta? Claro, entonces, lo que pasa es que no saben, se desliza realmente el objetivo fundamental del corticoide, que es el mejor antiinflamatorio que han descubierto. Pero como todos los remedios y como todas las cosas de la vida, un remedio puede ser o un remedio según la dosis o un veneno. Obvio, pero también las citoquinas que decías vos, cuando estimulan un poquito el cerebro está perfecto, pero cuando hacen una ametralladora terminás en el respirador. Exactamente. Es decir, que es exagerado. Yo pensaba eso cuando te escuchaba. Y esto es lo que tenés, lo interesante de este tema, es fíjate la conexión directa que hay entre la activación del sistema inmune con el cerebro y con la conducta, con el estado comportamental y cómo se siente uno. Bueno, vos sabés que hace poco tuvimos de invitado al doctor Gustavo Chiozza, que presentó una investigación psicoanalítica del síndrome gripal, y estos síntomas que vos detallabas, ellos vieron que era una regresión a la primera semana de vida, que es cómo se debe sentir el bebé en esa primera semana. Mirá. Sí, impresionante. Desde el punto de vista biológico, es el organismo trata de, digamos así, ahorrar energía y optimizar la energía para la función más necesaria en el momento. Claro. En este caso, claro, cuando estamos así con ese estado se llama sickness behavior o conducta de enfermedad, es para que toda la energía disponible vaya para combatir el agente invasor, digamos, el patógeno. Vamos a atacarlo. Vos sabés una cosa que quería conversar con vos, es que me llegó un video que hay, no sé si es cierto o no, pero están preparando en el CONICET, unos bioquímicos del CONICET, así que deben ser serios, una vacuna oral contra el COVID en Argentina. Bueno, en Argentina hay algunos laboratorios, de hecho, varios equipos argentinos están trabajando en vacunas de otros países. No sé, digamos así, si hay alguna vacuna, pero no me extrañaría, ¿no?, que haya, pero no conozco si hay algún equipo que está haciendo una vacuna argentina. Me llegó ese video por una persona muy seria, y lo que decía el doctor, el bioquímico, era que no atienden en el Ministerio de Salud la presentación de esta vacuna oral. Siempre son mejores las vacunas orales. Yo pensaba en la polio cuando salió el doctor Salk
y bueno, nos dio la vida, la verdad. Y después vino Sabini y dijo el terrón de azúcar con la gota de vacuna, ¿no? Bueno, en el tema de las vacunas, lo importante es esa otra función del sistema inmune, que son los linfocitos, ¿no? Claro. Que tienen la capacidad de aprender, van a la escuela, y decir, aprenden a lo que no tienen que atacar, que son las células propias, ¿no es cierto? Cuando se olvidan o no aprendieron bien, empiezan a atacar células propias y son las enfermedades autoinmunes. Bueno, yo estoy pensando en las enfermedades autoinmunes desde que empezamos, porque vos decías defienden, es como el policía, describe qué es afuera y qué es adentro, pero cuando el adentro, los linfocitos no descubren que no es el afuera y lo atacan como si fuese el afuera, tenemos las enfermedades autoinmunes que yo digo son suicidios celulares, ¿no? En general. En realidad no se conoce exactamente, algunos mecanismos se conocen, pero no exactamente del todo, por qué los linfocitos o se olvidan o no aprendieron bien o algo sucede que empiezan a atacar las células propias. Por ejemplo, una muy frecuente son las enfermedades autoinmunes de la tiroides o del aparato digestivo. Empiezan a atacar, ¿no?, proteínas. ¿Cuál enfermedad dijiste de entrada? Por ejemplo, de la tiroides. La tiroides, la Hashimoto. La de Hashimoto o la de Graves-Basedow, el hipertiroidismo, por ejemplo. Basedow, claro. Son muy frecuentes. Entonces, dejan de reconocer como propias las células ciertas células de la tiroides y las destruyen. ¿Y vos no incluís en esto el aparato mental, la psicología? Porque cuando uno se desconoce a uno mismo, por ejemplo, Freud dice que el suicidio nunca es un ataque a uno mismo. Siempre el suicidio encubre un asesinato a un otro, pero ese otro uno está identificado con él y cuando se mata, en realidad lo está matando al otro, al que quiere matar. No existiría el suicidio en ese sentido, siempre es un asesinato. Lo que nosotros vemos es que el estrés, fundamentalmente por dilemas o conflictos psicológicos, nosotros les llamamos toxinas psicológicas. ¿En serio? Toxinas psicológicas. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, autorreproches por cosas no logradas, lo más frecuente, digamos, ¿no? Esas toxinas psicológicas mantienen todo el sistema, el organismo, en una especie de estado de alerta. Vivimos en una alerta por situaciones internas. Y sí sabemos que estas situaciones de alerta crónica, digamos así, de gran intensidad, se asocia, predispone a la aparición de enfermedades autoinmunes. Claro. Eso está claro. Pero vos fíjate, todo esto con la pandemia de fondo en el cielo y en el costado, se incrementa el doble, me imagino. ¿Y sabes qué pasa, Mori? ¿Cuál es tu experiencia? Va a depender mucho de lo que cada uno evalúe. O sea, es fundamental en eso, en que algo para mí sea estresante o no, y viva aterrado o no, va a depender cómo lo evalúo, ni cómo mi psiquismo. ¿Cuánta gente vive aterrada? ¿Cuánta gente tiene pensamientos totalmente catastróficos en el horizonte de su pensamiento? Bueno, esa especie Yo no sé de catástrofe, esa especie de tendencia catastrófica es una trampa que nos hace nuestro propio psiquismo, claro, y hace que vivamos las cosas de una manera catastrófica.
Absolutamente. Cuando eso se mantiene en el tiempo, empieza a alterar el funcionamiento de los sistemas corporales. Absolutamente. Por ejemplo, es como un estrés crónico, te diría. Exactamente. Y que a la larga o a la corta va Eso es a fallar alguna situación física. Bueno, José Luis, ¿cómo agradecerte? Estás más pausado que hace un año. ¿Será el COVID? ¿Será la experiencia? ¿Será el cansancio? Hace un año estábamos en un estudio de grabación, ahora estoy en el living. Así es. Ahora estás en tu casa o en tu escritorio cómodo. Claro, en el living de mi casa, estoy jugando de local. No sabés, José Luis, lo que te agradezco, lo que te agradece el público, y estás más pausado en tu casa, pero fíjate vos que en el estudio habría... ¿Cómo estás con el psicoanálisis para terminar? Yo creo que el psicoanálisis es una de las teorías más potentes y más útiles y que han cambiado el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿no es cierto? Indudablemente hay cosas que lo complementan, aunque... Obvio, las físicas también cambiaron, ¿eh? Disculpame, que lo complementan y que en algunas cosas lo superan, digamos así, no. Desde el punto de vista teórico. Esto ya empezó para un nuevo programa, no, yo probé todo el tipo de terapias complementarias, alternativas, el único, bien hecho, ¿sabés qué pasa? Estamos asistiendo a un psicoanálisis poco profundo. El psicoanálisis, por definición, es profundo, pero la gente en estos últimos años prefieren hablar, pero no meter la mano e ir al hueso con la investigación psicoanalítica. Por eso vos decís que hay cosas que superan el psicoanálisis. Yo lo decía desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista teórico. Yo te lo digo desde el punto de vista clínico. Acá mi productor técnico me dijo que termine de una vez. Este es el punto de partida para otro programa. Dale. Que es el psicoanálisis, la inmunidad, lo complementario, qué es lo fundamental y qué es lo complementario. Perfecto, José Luis, dale. No sabés cómo te agradezco, te agradecemos todos y te vamos a volver a citar. Me alegro que estés bien en este momento tan difícil que atravesamos. Bueno, te agradezco mucho a vos, a todo el equipo, y dale, queda como esta especie de desafío de charla y discusión buena. Un cariño grande. Cariño enorme. Chao, José Luis. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. ¡Qué entrevista fenomenal! Realmente, qué diálogo, qué tipo bárbaro, pausado, tranquilo, realmente con un gran conocimiento, está totalmente activo, está dando todas las clases por Zoom, de estrés, de inmunidad, de psiconeuroinmunoendocrinología. Yo realmente me despido hoy totalmente plena. Espero que todos se sientan así. Nos vemos